Un millonario llevó a la nueva empleada doméstica a la cena de gala de su empresa, pero lo que ella hizo sorprendió a todos. Antes de comenzar la historia, deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y al final no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Octavio Gallardo cruzó la sala de la mansión con pasos irritados, el celular vibrando sin parar en el bolsillo del saco. Otro mensaje del consejo. Otra exigencia sobre la cena de gala de mañana. Otra presión sobre su capacidad para salvar la imagen de la empresa que él mismo había puesto en riesgo. Se detuvo al ver a la nueva empleada temporal limpiando los muebles de la sala. La mujer ni notó su presencia, demasiado concentrada en frotar una mancha invisible en la mesa del centro. «Usted», llamó Octavio con tono seco. La mujer dio un salto del susto, casi tirando el frasco de limpiador. Cuando se volvió, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Señor Porter, no sabía que estaba en casa. ¿Necesita algo?» «¿Cuál es su nombre?», Octavio la interrumpió, mirándola de arriba abajo con una evaluación fría y calculadora. «Paola Vallejo, señor». Ella parecía incómoda bajo esa mirada penetrante. «¿Hay algún problema con la limpieza? Puedo repetir cualquier cosa que no haya gustado». Octavio ignoró la pregunta. Siguió analizándola como si evaluara una prenda en un escaparate. Altura razonable, aspecto presentable, no era desagradable a la vista. Con un vestido decente y un poco de maquillaje, podría parecer mínimamente adecuada para un evento formal. Y lo más importante, era su empleada, lo que significaba que haría exactamente lo que él ordenara. «¿Cuánto paga la agencia por día de trabajo?», preguntó directamente. Paola parpadeó, confundida por el cambio de tema. $120, señor, pero no entiendo. Le pagaré $3,000 por unas horas de trabajo esta noche». Octavio cruzó los brazos, con un tono de voz seco y empresarial. «Necesito que sea mi acompañante en una cena de gala de mi empresa». La mandíbula de Paola literalmente cayó. Lo miró como si él acabara de decir que era un extraterrestre. «Perdón, ¿qué dijo?» «Me escuchó perfectamente», dijo Octavio mirando su reloj caro con impaciencia. «Es un evento corporativo importante. Necesito presentarme con alguien a mi lado. Estará vestida apropiadamente, se sentará junto a mí durante la cena, sonreirá cuando sea necesario y, sobre todo, guardará silencio. No quiero que hable de nada, no quiero que opine, no quiero que llame la atención. Solo debe estar ahí, parecer presentable y mantener la boca cerrada. ¿Es sencillo?». Paola dio un paso atrás, aún sosteniendo el tubo de la aspiradora como si fuera un ancla con la realidad. «¿Está hablando en serio?». «Totalmente en serio. $3,000 por una noche, en efectivo, si lo prefiere». Octavio habló como si cerrara un trato cualquiera sin emoción ni consideración. «Pero necesito la respuesta ahora. No tengo tiempo que perder». Por un momento largo, Paola solo lo miró. Octavio podía ver el proceso detrás de esos ojos cafés. Incredulidad, indignación, confusión. Ya conocía esa secuencia de emociones. Era la misma mirada que la gente ponía cuando él hacía propuestas atrevidas en las reuniones de negocios. «¿Quiere usarme como un accesorio decorativo?». Paola finalmente encontró las palabras, con un toque de molestia en la voz. «Como si fuera una bolsa cara que combina con su traje». «Exactamente», respondió Octavio sin un ápice de vergüenza. «Veo que entiende conceptos básicos de funcionalidad. Eso es bueno. Esto es ridículo». Paola soltó la aspiradora y puso las manos en la cintura. «Y extremadamente irrespetuoso, debo decir. Usted no puede, simplemente». $4,000, dijo Octavio, aumentando la oferta sin pestañear. Fin de la conversación. ¿Acepta o no? Paola abrió la boca para rechazarlo. Octavio lo vio claramente. Ella quería mandarlo muy lejos, con ese modo suyo de tratar a las personas como objetos. Pero entonces algo cambió en su expresión. Sus ojos recorrieron la mansión a su alrededor, los muebles caros, los cuadros en las paredes que probablemente valían más de lo que ella ganaba en un año. Él vio el momento exacto en que la realidad económica se impuso. $4,000. Para alguien que limpiaba casas por 120 al día, eso era una fortuna. Era la renta de varios meses. Era la diferencia entre sobrevivir y poder respirar un poco más tranquila. «Acepto», dijo finalmente Paola, con la mandíbula tensa. «Pero no por admiración hacia usted, que quede claro. Acepto porque necesito el dinero. Y también porque tengo curiosidad de ver de cerca cómo es el mundo de los millonarios arrogantes». Octavio sonrió. No era una sonrisa cálida ni amistosa.
Era la sonrisa de quien acaba de cerrar un trato ventajoso. Perfecto. Te esperaré en la entrada a las 7 de la noche. Vístete con algo elegante. Y recuerda, sonríe y guarda silencio. No arruines esto. Se dio la vuelta y regresó a su oficina sin esperar respuesta, dejando a Paola ahí, parada en medio de la sala, con la aspiradora a sus pies y una expresión entre incredulidad y arrepentimiento en el rostro. Esa sería, definitivamente, una noche para recordar. Paola miró el reloj por 10ª vez en 5 minutos. 6:40 de la tarde. Faltaban 20 minutos para encontrarse con Octavio, y ella seguía en el cuarto diminuto del departamento que compartía con 2 amigas, tratando de decidir qué milagro usar para parecer elegante, con un guardarropa que consistía básicamente en ropa de trabajo y 3 vestidos que tenía desde la universidad. ¿Esto está bien?, preguntó mostrando un vestido negro sencillo a Carmela, su compañera de cuarto. Está perfecto. Pareces una mesera elegante, respondió Carmela, masticando palomitas en el sofá. Excelente. Justo la impresión que quiero causar en una cena de gala, replicó Paola, rodando los ojos. Al final, eligió un vestido verde oscuro que había comprado en oferta hacía 2 años y nunca había usado. No era de alta costura, pero era digno. Con un cinturón prestado de Carmela y unos aretes que su abuela le había regalado, el conjunto resultó sorprendentemente presentable. Cuando Paola llegó a la mansión de Octavio, él ya la esperaba en la entrada, mirando el reloj con cara de tener cosas más importantes que hacer. Llevaba un esmoquín impecable que probablemente costaba más que su auto. Al verla, la evaluó de arriba abajo rápidamente. «Estás aceptable», dijo, como quien aprueba un informe mediocre. «Gracias. Tú también estás tolerable», respondió Paola con el mismo tono, arrancándole una mirada de sorpresa. La limusina que los esperaba era tan grande que podría albergar a una familia entera. Paola subió intentando no parecer impresionada, pero era difícil. El interior tenía más lujo que toda su sala de estar. «Recuerda las reglas», dijo Octavio apenas el auto empezó a moverse. «Sonríe. Guarda silencio. No des opiniones sobre nada, solo sé decorativa». «Entendido. Seré tu planta de adorno esta noche», murmuró Paola. Exactamente. El salón del evento parecía sacado de un cuento de hadas para millonarios. Enormes candelabros de cristal colgaban del techo altísimo. Las mesas cubiertas con manteles blancos impecables rodeaban una pista de baile reluciente, y los meseros circulaban con bandejas de champaña que probablemente costaba más que la renta mensual de Paola. Octavio le ofreció el brazo mecánicamente, como quien ofrece un paraguas en día de lluvia, y entraron. Paola sintió todas las miradas volverse hacia ellos, o mejor dicho, hacia él. Ella era solo el accesorio al lado. En la mesa principal, Octavio la presentó con todo el entusiasmo de quien presenta una nueva calculadora. «Ella es Paola. Me acompaña esta noche, sin apellido, sin contexto, sin importancia». Los ejecutivos y accionistas alrededor de la mesa sintieron educadamente, pero Paola notó las miradas de evaluación. Ella no encajaba allí, y todos lo sabían. Una mujer de cabello gris bien peinado miró su vestido con esa expresión que claramente decía «qué interesante», pero que en realidad significaba «qué lástima». Paola se sentó e hizo exactamente lo que Octavio le había ordenado. Sonrió y guardó silencio. Observó todo. La forma en que hablaban de cifras astronómicas como si fueran simples centavos, la manera casual con que discutían despedir a 300 personas para optimizar costos. El modo en que trataban a los meseros, prácticamente invisibles para ellos. La comida era refinada. Paola ni siquiera sabía pronunciar la mitad de los nombres de los platos. Intentó comer con elegancia, imitando discretamente los movimientos de los demás en la mesa. ¿Qué tenedor usar primero? ¿Por qué había 4? ¿Era eso una prueba de inteligencia disfrazada de cena? Durante la mayor parte de la noche, las conversaciones giraron en torno a expansión de la empresa, acciones, ganancias y estrategias de mercado. Paola fingía interés, asintiendo de vez en cuando, pero por dentro pensaba que esas personas se tomaban todo terriblemente en serio. Era como ver una partida de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas. Fue entonces cuando el señor don Rodrigo Salazar se volvió hacia ella. Era uno de los accionistas más influyentes de la empresa. Un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y una mirada astuta que no perdía detalle. «¿Y usted, señorita Paola?», comenzó con una sonrisa que rozaba lo condescendiente. «¿Qué opina de todo este ambiente? Debe ser muy distinto a su día a día, me imagino».
Paola sintió a Octavio tensarse a su lado. Ella debía responder algo vago, educado y vacío. Eso era lo que él esperaba. Para eso le estaban pagando. Es bastante diferente, sí, comenzó ella, manteniendo el tono ligero. Nunca había visto a tanta gente discutiendo números mientras ignoran por completo a las personas que hacen que esos números existan. El silencio que siguió fue tan profundo que Paola pudo oír los cristales del candelabro tintinear suavemente con la brisa del aire acondicionado. Don Rodrigo parpadeó, sorprendido. Octavio se volvió hacia ella con una mirada que podría derretir el acero. Pero en lugar de reír o sentirse ofendido, don Rodrigo se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. ¿Cómo es eso? Explique mejor esa idea. Paola respiró hondo. Ya había roto la regla número 1. No había vuelta atrás. Bueno, durante la cena escuché discusiones sobre despedir a 300 empleados para ahorrar dinero, pero nadie habló del impacto que eso tiene en las vidas de esas personas, en sus familias, en el ambiente laboral de los que se quedan. Todo es muy numérico. Frío. ¿Y qué sugiere usted?, preguntó otro ejecutivo con un tono entre curioso y desafiante. Invertir en las personas, respondió Paola, sintiéndose extrañamente segura. Programas de desarrollo, valoración del talento interno, responsabilidad social. Una empresa que cuida a quienes trabajan en ella suele tener empleados más productivos, menos rotación y una imagen pública mucho mejor. A largo plazo, eso genera más ganancias que simplemente reducir costos de manera agresiva. Don Rodrigo estaba completamente concentrado en ella ahora. ¿Estudió administración? Sí, confirmó Paola. Tengo 2 títulos universitarios, Administración de Empresas y Gestión de Personas, pero nunca he podido ejercer, porque nadie contrata a una mujer sin experiencia corporativa para cargos estratégicos, así que limpio casas. Es lo que hay. La bomba estaba lanzada. Octavio parecía al borde de un colapso nervioso. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con fuerza creciente y lanzaba miradas furiosas a Paola, que ella simplemente ignoró. Fascinante, murmuró don Rodrigo. ¿Y qué más piensas sobre la gestión organizacional? Durante la siguiente media hora, Paola se vio envuelta en una conversación profunda sobre clima laboral, retención de talento, imagen de marca y estrategias de compromiso de los empleados. Don Rodrigo hacía preguntas cada vez más específicas, y Paola respondía con claridad, citando conceptos que había aprendido en la universidad, datos que había leído en artículos, ejemplos de empresas que habían prosperado con enfoques más humanos. Los demás ejecutivos en la mesa comenzaron a participar también, algunos escépticos, otros genuinamente interesados. Paola debatió con todos, manteniendo la calma y fundamentando cada argumento. No estaba siendo arrogante ni presumida, simplemente estaba siendo ella misma, alguien que realmente entendía del tema. Octavio no dijo una palabra, solo observaba con una expresión que mezclaba enojo, sorpresa y algo que Paola no logró identificar. Cuando la cena finalmente terminó y la gente comenzó a dispersarse, don Rodrigo pidió permiso a los demás y llamó a Paola discretamente hacia un rincón más tranquilo del salón. Señorita Vallejo, comenzó con total seriedad, la empresa de Octavio necesita justamente mentes como la suya. Estamos pasando por una etapa difícil, y gran parte de eso se debe a la falta de una visión más humana en la gestión. Me gustaría ofrecerle un puesto, cargo inicial en nuestra área de gestión estratégica de personas, salario competitivo, beneficios completos y una oportunidad real de crecimiento. Paola se quedó completamente paralizada. ¿Está hablando en serio? Totalmente en serio. Puedo reconocer el talento cuando lo veo, incluso si está disfrazado de acompañante en una cena de gala, dijo don Rodrigo, sonriendo. ¿Qué me dice? Paola miró hacia Octavio, que observaba la conversación desde lejos con una expresión indescriptible. Pensó en su pequeño departamento, en las cuentas atrasadas, en los títulos guardados en un cajón, en los años limpiando casas mientras soñaba con una oportunidad. Acepto, dijo ella, y su voz salió firme y clara. Don Rodrigo extendió la mano, y sellaron el acuerdo con un apretón que cambiaría por completo la vida de Paola. Cuando regresó a la mesa, Octavio la miró con una frialdad cortante. «Felicidades», dijo, y la palabra sonó como una amenaza. «Lograste convertir una noche sencilla en un completo desastre para mí». «Logré transformar mi vida», corrigió Paola con calma, «y por lo visto trabajaré en su empresa a partir del lunes. Va a ser interesante». Octavio no respondió. Solo se dio la vuelta y salió del salón, dejando a Paola ahí, sola,
con un futuro completamente nuevo abriéndose ante ella. A la mañana siguiente, Paola despertó pensando que todo había sido un sueño. Se sentó en la cama y miró alrededor del cuarto diminuto, esperando que la realidad volviera a la normalidad. Pero entonces vio la tarjeta de presentación de don Rodrigo Salazar en la mesita de noche, y todo regresó como una ola. La cena, la conversación, la oferta de trabajo. «Carmela», gritó, saltando de la cama. «Carmela, despierta. Conseguí un trabajo de verdad». Carmela apareció en la puerta del cuarto con cara de sueño y el cabello completamente despeinado. «Paola, son las 6 de la mañana de domingo. ¿Puede esperar?» «No, esto no puede esperar ni un segundo más». Paola empezó a saltar por la sala como una niña en fiesta de cumpleaños. «Voy a trabajar en una empresa de verdad, con salario de verdad, con beneficios». «¿Bebiste demasiada champaña anoche?», preguntó Carmela, desconfiada. «No bebí nada. Bueno, tal vez una copa, pero eso no importa». Paola giró sobre sí misma. «¿Recuerdas a ese millonario arrogante que me contrató para hacer adorno en la cena? Pues ahora voy a trabajar en su empresa, como gestora estratégica junior». Carmela tardó algunos segundos en procesar la información. Cuando lo entendió, abrió los ojos de par en par. «Estás bromeando. Te digo la pura verdad. El lunes empiezo. Necesito comprar ropa de oficina, sacos, zapatos que no sean tenis viejos». El fin de semana pasó en un torbellino de preparativos. Paola gastó parte de los $4,000 que Octavio le había dado en ropa adecuada para un ambiente corporativo. Nada muy caro, pero lo suficiente para no parecer que acababa de salir de una tienda de segunda mano. Cuando llegó el lunes, Paola estaba tan nerviosa que despertó 2 horas antes de lo necesario. Se cambió 3 veces, se maquilló 4 y ensayó su presentación frente al espejo por lo menos 10 veces. El edificio de la empresa era imponente, todo de vidrio y acero, elevándose hacia el cielo como un monumento a la riqueza corporativa. Paola respiró hondo antes de entrar por la puerta giratoria. La recepcionista, una joven de aspecto impecable, la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días. Me llamo Paola Vallejo. Es mi primer día. Trabajaré en el Departamento de Gestión Estratégica de Personas». La recepcionista revisó el computador y su sonrisa se amplió aún más. «Ah, sí. Señorita Vallejo, don Rodrigo dejó instrucciones. Por favor, suba al piso 12. La señora Beatriz Torres, su supervisora, la estará esperando». Paola agradeció y se dirigió a los elevadores, tratando de no parecer una turista maravillada en su propio lugar de trabajo. El ascensor era de espejo y subía tan suavemente que casi no se notaba el movimiento. En el piso 12, una mujer de mediana edad con gafas elegantes y una sonrisa genuina la esperaba. «Paola, qué gusto conocerla. Soy Beatriz Torres, coordinadora del departamento. Don Rodrigo me habló maravillas de usted». «Es un honor estar aquí, señora Torres», respondió Paola, estrechándole la mano. «Por favor, llámame solo Beatriz. Aquí trabajamos como equipo». Beatriz la guió por un pasillo amplio con paredes de vidrio que daban vista a toda la ciudad. «Déjame mostrarte tu espacio de trabajo y presentarte a los compañeros». El puesto de Paola era un cubículo espacioso con computadora nueva, teléfono y hasta una pequeña planta en la mesa. Era sencillo, pero para alguien que había pasado los últimos años cargando cubetas y trapeadores, aquello parecía un palacio. «El equipo es pequeño, pero eficiente», explicó Beatriz mientras presentaba a Paola a sus colegas. «Él es Fernando, especialista en clima organizacional. Gabriela, que se encarga de los programas de desarrollo, y Javier, nuestro analista de datos de recursos humanos». Todos fueron muy amables, ofreciéndole ayuda y haciéndola sentir bienvenida. Era un ambiente completamente distinto de lo que había imaginado. La gente sonreía, conversaba, parecía realmente feliz de estar allí. «Tu primer proyecto», dijo Beatriz, entregándole una carpeta, «será ayudar a desarrollar un programa piloto de integración para nuevos empleados. Queremos algo que vaya más allá de los entrenamientos técnicos básicos, algo que realmente haga que las personas se sientan parte de la empresa». Paola abrió la carpeta y comenzó a leer. Eran exactamente los conceptos que había estudiado en la universidad, pero que nunca había tenido oportunidad de aplicar. Sintió una emoción crecerle en el pecho. «Puedo hacerlo», dijo, y esta vez no era solo esperanza, era certeza. Las primeras horas pasaron volando.
Paola se sumergió en los documentos, hizo anotaciones, empezó a esbozar ideas. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que alguien se había detenido junto a su escritorio. Así que la empleada doméstica realmente apareció. Paola levantó la vista y encontró a Octavio parado allí, con los brazos cruzados y esa expresión de desaprobación que ya empezaba a conocer muy bien. «Buenos días, señor Gallardo», dijo ella con toda la educación que pudo reunir. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Solo vine a verificar si don Rodrigo realmente cometió la locura de contratar a alguien completamente sin experiencia para un puesto estratégico». Octavio miró alrededor del cubículo como si inspeccionara algo desagradable. «Veo que lo hizo». «Con todo respeto», respondió Paola, manteniendo el tono profesional, aunque tenía ganas de lanzarle la planta. «La experiencia se gana trabajando. Y fue precisamente esa oportunidad la que me negaron durante años. Ahora que por fin la tengo, pienso aprovecharla muy bien». «Veremos cuánto tiempo dura», dijo Octavio, dándose la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta del cubículo. «Ah, y solo para dejarlo claro, el hecho de que esté aquí no cambia nada entre nosotros. Es solo una empleada más, nada especial». «Perfecto», respondió Paola con una dulce sonrisa. «Y usted es solo otro jefe. Tampoco es nada especial». Octavio la miró por un largo momento, claramente no acostumbrado a que alguien le respondiera así. Luego salió sin decir más, dejando a Paola con una extraña sensación de victoria. Fernando, que había observado toda la escena desde su escritorio cercano, se inclinó hacia ella. «Acabas de picarle la cola al tigre. Él fue quien vino a provocarme primero», respondió Paola, volviendo al trabajo. «Solo le devolví el favor». «Eres valiente, o loca». «Aún no decido cuál», dijo Fernando riendo. «Octavio Gallardo no es conocido por aceptar desafíos fácilmente. Va a hacerte la vida difícil». «Mi vida ya era difícil antes», dijo Paola, tecleando en la computadora. «Limpiar baños ajenos a las 6 de la mañana era difícil. Trabajar en una oficina bonita con aire acondicionado, eso puedo soportarlo». En las semanas siguientes, Paola demostró que no estaba allí solo por suerte. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, estudiaba cada proceso, cada documento, cada política de la empresa. Participaba en reuniones, hacía preguntas inteligentes y, sobre todo, no tenía miedo de señalar problemas. En una reunión del departamento, cuando un gerente sugirió eliminar el programa de becas para hijos de empleados, Paola levantó la mano. «Con todo respeto, señor Mendoza, eso sería un gran error», dijo con calma. «El programa de becas es uno de los principales factores de retención de talento. Los empleados que tienen hijos beneficiados son 23% más productivos y tienen una tasa de rotación 40% menor. Cortarlo ahorraría poco y nos costaría mucho». El gerente Mendoza frunció el ceño. «¿Y de dónde saca esos números?» «Del informe interno de satisfacción del año pasado, página 47», respondió Paola sin dudar. «Y también del estudio de clima organizacional de hace 2 años. Puedo enviarle los documentos si quiere revisarlos». Hubo un silencio en la sala. Beatriz sonrió discretamente. Mendoza parecía desconcertado. «Bueno», dijo finalmente, «tal vez sea mejor que revisemos esa propuesta». Después de la reunión, Beatriz llamó a Paola a su oficina. «Lo estás haciendo muy bien, mejor de lo que esperaba, para ser sincera. Gracias, estoy intentando demostrar que merezco estar aquí». «Ya lo demostraste». Beatriz se recostó en la silla. «En realidad, don Rodrigo quiere emplear tu papel. Está muy impresionado con tu análisis del programa de integración. Quiere que presentes tus ideas directamente al consejo el próximo mes». El corazón de Paola dio un salto. «¿Al consejo? Pero apenas tengo un mes en la empresa». «Y aún así, ya estás causando más impacto que personas que llevan años aquí», sonrió Beatriz. «Prepárate bien. Esta es tu oportunidad de brillar». Paola salió de la oficina flotando. Realmente lo estaba logrando. Después de tanto tiempo, por fin estaba usando todo lo que había aprendido. Y lo mejor, estaba marcando la diferencia. Si tan solo Octavio dejara de aparecer en su departamento con esa cara de haber mordido un limón, todo sería perfecto. La presentación ante el consejo estaba programada para el último viernes del mes, y Paola había preparado cada detalle con el cuidado de quien construye un castillo de naipes. Una palabra equivocada, un dato impreciso, y todo podría derrumbarse. La mañana del gran día despertó con el estómago revuelto. Carmela le preparó un té de manzanilla que Paola bebió sin siquiera sentirle el sabor, pensando solo en las diapositivas de su presentación. «Vas a brillar»,
dijo Carmela, acomodándole el cuello de la blusa. No van a saber qué les golpeó. O me mandarán de regreso a limpiar baños, murmuró Paola, revisando su bolso por quinta vez. Cuando llegó a la empresa, el edificio parecía diferente, más intimidante. O quizá era solo su nerviosismo, convirtiendo todo en una amenaza. Subió hasta la sala de reuniones del consejo, en el piso 20, cargando su computadora portátil como si fuera un arma secreta. La sala era enorme, con una mesa de caoba pulida tan grande que podría servir como pista de patinaje. Alrededor de ella se sentaban los miembros del consejo. Don Rodrigo, otros 5 ejecutivos que Paola reconoció de la cena de gala, y, por supuesto, Octavio, que la observaba con esa mirada que dejaba claro que estaba esperando ansiosamente su fracaso. Señorita Vallejo, la saludó don Rodrigo con calidez, estamos ansiosos por escuchar sus propuestas. Paola conectó la computadora al proyector, respiró hondo y comenzó. Su voz salió firme, clara, sin temblores. Presentó datos sobre la satisfacción de los empleados, comparó índices de productividad con el clima organizacional, mostró gráficos de retención de talento y explicó, punto por punto, cómo un programa sólido de integración y desarrollo podría transformar la empresa. Durante 20 minutos habló con la seguridad de quien había estudiado cada detalle del tema. Citó ejemplos de empresas exitosas, mencionó estudios recientes, propuso cronogramas realistas y presupuestos detallados. Cuando terminó, hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Don Rodrigo fue el primero en hablar. Excepcional, realmente excepcional. Logró convertir conceptos teóricos en un plan práctico y viable. Los demás miembros del consejo asintieron, algunos tomando notas, otros intercambiando miradas de aprobación. Solo Octavio permaneció impasible, con los dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. «Tengo una pregunta», dijo finalmente, y Paola sintió el estómago encogerse. ¿Cuánto tiempo tomaría implementar todo esto? Y más importante, ¿cuánto costaría? 6 meses para la implementación completa, respondió Paola sin dudar. El costo inicial sería de aproximadamente $300,000, pero la proyección de retorno, considerando la reducción de rotación y el aumento de productividad, sería de $1,5 millones en 2 años. Proyección, repitió Octavio con tono escéptico. Todo eso se basa en previsiones y teorías. No hay garantías reales. Con todo respeto, señor Gallardo, Paola mantuvo la voz tranquila pero firme. Ninguna inversión empresarial tiene garantías absolutas. Pero invertir en personas siempre ha demostrado retorno a lo largo de la historia. En cambio, recortar costos sin estrategia solo hunde a las empresas a largo plazo. ¿Me está acusando de hundir la empresa? Octavio se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de irritación contenida. Estoy diciendo que necesitamos cambiar la forma en que vemos a los empleados, respondió Paola, mirándolo directamente. No son gastos, son inversiones. El silencio volvió, pero esta vez con una tensión diferente. Los miembros del consejo miraban a Paola y a Octavio como si presenciaran un partido de tenis especialmente intenso. Don Rodrigo carraspeó. Bien, propongo que aprobemos el proyecto piloto. Podemos comenzar con un equipo pequeño y evaluar los resultados antes de expandirlo. Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la mesa. Uno a uno los miembros del consejo levantaron la mano en señal de aprobación. Incluso Octavio, claramente molesto, terminó levantándola al final, no sin antes lanzarle a Paola una mirada helada. «Felicidades, señorita Vallejo», dijo don Rodrigo con una sonrisa genuina. Acaba de conseguir su primer gran proyecto. Cuando la reunión terminó, Paola salió de la sala flotando. Apenas podía creer que lo había logrado. Beatriz la esperaba afuera con una enorme sonrisa. «Estuviste increíble ahí dentro. La mitad del consejo ya está comentando sobre tu presentación». «¿Y la otra mitad?», preguntó Paola. «Bueno, cierto presidente ejecutivo no parecía muy feliz», respondió Beatriz con una risita. «Pero ese es su problema, no el tuyo». En los días siguientes, Paola se volcó por completo en el nuevo proyecto. Formó un pequeño equipo, estableció metas claras y comenzó a implementar las primeras fases del programa. Fernando y Gabriela se unieron a ella, entusiasmados por la oportunidad de finalmente hacer algo significativo. Pero si Paola pensaba que Octavio simplemente aceptaría su victoria y seguiría adelante, estaba muy equivocada. Empezó a aparecer en las reuniones del proyecto sin ser invitado. Cuestionaba cada decisión, pedía justificaciones por cada gasto mínimo, exigía informes semanales detallados.
Era como tener a un supervisor permanente buscando errores que ni siquiera existían. En una de esas reuniones, mientras Paola explicaba la importancia de contratar a un facilitador externo para los talleres de integración, Octavio la interrumpió por tercera vez. ¿Eso es realmente necesario? ¿No podemos usar a alguien interno? Paola respiró hondo, contando hasta 5 mentalmente. Señor Gallardo, ya expliqué que un facilitador externo aporta una perspectiva nueva e imparcial. Alguien interno puede tener hábitos o sesgos culturales que afecten el proceso. ¿O solo quiere gastar dinero sin motivo?, replicó Octavio. Fernando y Gabriela intercambiaron miradas incómodas. Paola sintió la rabia subirle como lava de volcán, pero mantuvo el rostro sereno. Si usted no confía en el proyecto que el propio consejo aprobó, tal vez debió haber votado en contra, dijo con calma, pero ya que votó a favor, aunque a disgusto, le sugiero que me deje trabajar. Octavio se levantó bruscamente. Está olvidando con quién está hablando. No olvido nada. Paola también se puso de pie, mirándolo directamente. Estoy hablando con mi jefe, pero eso no me convierte en su sirvienta. Soy empleada, no esclava. Por un momento pareció que Octavio iba a explotar. Su mandíbula estaba tensa, las manos apretadas en puños. Pero finalmente se dio la vuelta y salió de la sala, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros en la pared temblaron. Vaya, susurró Fernando apenas Octavio salió. ¿Realmente no le tienes miedo? Sí le tengo, admitió Paola, volviendo a sentarse, pero tengo más miedo de inclinarme ante hombres arrogantes y perder mi dignidad en el proceso. La guerra entre Paola y Octavio solo se intensificó en las semanas siguientes. Él enviaba correos cuestionando sus decisiones a las 2 de la mañana. Ella respondía con datos y argumentos sólidos a las 7. Él aparecía en sus reuniones sin avisar. Ella continuaba presentando sus puntos con calma y firmeza, sin importar cuántas veces intentara desestabilizarla. Los empleados de la empresa empezaron a notarlo. En los pasillos, en la sala de café, en las conversaciones del elevador, todos hablaban de la ex empleada doméstica que no bajaba la cabeza ante el todopoderoso presidente ejecutivo. «¿Está loca o es muy valiente?», escuchó Paola decir a alguien mientras servía café. «Probablemente las dos cosas», respondió otro, riendo. Pero detrás de toda esa tensión, algo estaba cambiando. Octavio empezó a notar que no importaba cuánto tratara de desacreditarla, Paola siempre tenía una respuesta fundamentada. Los números no mentían, los datos eran sólidos, las propuestas tenían sentido, y eso lo irritaba aún más. Una tarde especialmente tensa, don Rodrigo llamó a Octavio a su oficina. «Tienes que detenerte con esto», le dijo sin rodeos. «¿Detenerme con qué?». Octavio fingió no entender. «Con perseguir a Paola. La mitad de la empresa ya notó que estás tratando de sabotear su proyecto». «No estoy saboteando nada. Solo estoy asegurando la calidad». «Lo que te estás asegurando es que ella te odie», corrigió don Rodrigo. «¿Y sabes qué es peor? Está haciendo un trabajo excepcional a pesar de ti. Imagina lo que podría lograr si la apoyaras en lugar de estorbarle». Octavio no respondió. Solo miró por la ventana, viendo la ciudad extenderse abajo como un tablero de ajedrez, donde estaba acostumbrado a ganar siempre. Pero Paola Vallejo no era una pieza fácil de capturar. 3 meses después, los primeros resultados del proyecto piloto empezaron a aparecer, y eran mejores de lo que Paola había previsto. El equipo que participó en el nuevo programa de integración mostraba un 28% más de compromiso, la tasa de errores operativos había bajado 17%, y el ambiente general había mejorado notablemente. Paola estaba en la sala de reuniones con Fernando y Gabriela, organizando los datos para el informe trimestral, cuando Beatriz entró con una expresión extraña en el rostro. «Paola, necesito hablar contigo. En privado». Fernando y Gabriela intercambiaron miradas y salieron rápido, dejándolas solas. Paola sintió el estómago apretarse. Ese tono nunca traía buenas noticias. «¿Pasó algo?», preguntó. «Don Rodrigo quiere promoverte», dijo Beatriz directamente, «a coordinadora senior de desarrollo organizacional. Sería un puesto de liderazgo, reportando directamente al consejo en algunos asuntos estratégicos». Paola parpadeó varias veces, tratando de procesar la información. «Espera. Eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes esa cara de funeral?». Beatriz suspiró y se sentó. «Porque el puesto te pondría prácticamente al mismo nivel jerárquico que Octavio en ciertas decisiones. Tendrían que trabajar juntos de manera mucho más cercana. Y considerando que apenas pueden estar en la misma sala sin discutir».
Paola también se sentó comprendiendo el problema. Así que básicamente me estarían promoviendo para trabajar directamente con la persona que más me detesta en esta empresa. No sé si te detesta exactamente, reflexionó Beatriz, pero definitivamente no está haciendo fila para ser tu admirador número 1. Paola guardó silencio un momento, pensando. La promoción significaba más responsabilidad, mejor salario y la oportunidad de generar un cambio real en la empresa. Pero también significaba lidiar con Octavio todos los días, de manera aún más intensa. Acepto, dijo finalmente. No voy a rechazar una oportunidad así solo porque un hombre arrogante no sabe trabajar en equipo. Beatriz sonrió. Sabía que dirías eso. Por cierto, la reunión de alineación entre ustedes dos está programada para mañana a las 9 de la mañana. Claro que sí, murmuró Paola. ¿Para qué esperar si podemos empezar el caos de inmediato? A la mañana siguiente, Paola llegó a la sala de reuniones 5 minutos antes de la hora. Octavio ya estaba allí, hojeando unos papeles con esa expresión permanentemente molesta que parecía haber patentado. Puntual, comentó sin levantar la vista. Sorprendente. Buenos días para ti también, respondió Paola, sentándose al otro lado de la mesa. Veo que seguimos con la simpatía de siempre. Octavio finalmente alzó la mirada. Dejemos algo claro desde el principio. Esta promoción no cambia el hecho de que llevas menos de 6 meses en la empresa. No esperes que te trate como a una igual. Qué curioso. Paola se recostó en la silla, porque el consejo claramente me considera tu igual. De lo contrario, no estaríamos teniendo esta conversación. El consejo cometió un error, dijo Octavio fríamente. Y voy a demostrarlo. Perfecto. Mientras tú intentas demostrar que soy incompetente, yo seguiré haciendo un excelente trabajo. Veremos quién llega más lejos. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pasaron las siguientes 2 horas discutiendo sobre proyectos futuros, y cada sugerencia de Paola era inmediatamente rebatida por Octavio. Cuando ella proponía invertir en capacitaciones, él hablaba de costos. Cuando mencionaba programas de bienestar, él insistía en productividad. Era como una partida de ajedrez donde ninguno de los dos quería ceder un solo movimiento. Estás siendo terco solo por serlo, dijo Paola al fin, dejando caer la pluma sobre la mesa. La mitad de estas sugerencias sabes perfectamente que tienen sentido, pero prefieres contradecirme solo porque vienen de mí. ¿O tal vez? Octavio se inclinó hacia adelante. Simplemente tengo estándares más altos que los tuyos. ¿Estándares altos o ego inflado? Replicó Paola. Porque desde donde estoy sentada, parece mucho más lo segundo. Octavio abrió la boca para responder, pero la puerta se abrió de repente. Don Rodrigo entró, mirando a los dos con una expresión divertida. Pude escucharlos desde el pasillo, comentó, y eso que mi oficina está 3 puertas más allá. Paola y Octavio tuvieron la decencia de parecer avergonzados, aunque solo un poco. Necesitamos hablar sobre el proyecto de expansión de la sucursal en Guadalajara, continuó don Rodrigo, sentándose en la cabecera de la mesa. Y para eso ustedes dos tendrán que viajar allá la próxima semana. Juntos. El silencio que siguió fue absoluto. Paola sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Juntos? Repitió, esperando haber escuchado mal. ¿Juntos? Confirmó don Rodrigo con una sonrisa que mostraba claramente lo mucho que se estaba divirtiendo con aquello. Octavio conoce la operación técnica. Paola conoce la parte de gestión de personas. Necesitamos ambas perspectivas para implementar los cambios correctamente. ¿No podríamos hacerlo de manera remota?, sugirió Octavio, y por primera vez desde que Paola lo conocía, parecía genuinamente incómodo. Podrían, admitió don Rodrigo, pero no lo harán. Es una orden directa del consejo. Irán a Guadalajara, evaluarán la situación juntos y volverán con un plan integrado, y de ser posible sin matarse en el proceso. Paola quiso protestar, discutir, buscar cualquier excusa para no pasar días enteros encerrada con Octavio, pero miró a don Rodrigo y entendió que no había margen de negociación. ¿Cuántos días?, preguntó resignada. 5 días. Salen el lunes por la mañana y regresan el viernes por la noche. 5 días. 120 horas. 7.200 minutos de convivencia forzada con el hombre más irritante que había conocido. Maravilloso, murmuró Paola. No puedo esperar. Cuando la reunión terminó y don Rodrigo salió, Paola y Octavio quedaron solos otra vez. Ninguno parecía saber qué decir. Así que, Guadalajara, rompió el silencio Paola. Va a ser divertido.
Si tu idea de diversión es una tortura prolongada, entonces sí, respondió Octavio, guardando sus papeles. Mira, no quiero ir a ese viaje más de lo que tú quieres que vaya, dijo Paola, poniéndose de pie. Pero ya que no tenemos opción, ¿qué te parece si mantenemos las cosas civilizadas? ¿Podemos fingir ser adultos profesionales por 5 días? Octavio la miró por un largo momento. Puedo intentarlo, pero no prometo nada. Qué generoso de tu parte. Paola tomó su carpeta y caminó hacia la puerta. Nos vemos el lunes, entonces. Trata de no emocionarte demasiado. Salió antes de que él pudiera responder, pero alcanzó a oír algo que sonó sospechosamente como una risa contenida. Quizás, solo quizás, aún había esperanza. O tal vez se estaba volviendo loca. Las dos opciones parecían igual de probables. El domingo por la noche, Paola hizo la maleta con la sensación creciente de que ese viaje sería o un desastre total o algo que cambiaría todo. No había punto medio con Octavio Gallardo. Nunca lo había. Carmela la observaba desde el marco de la puerta, comiendo una manzana. 5 días sola con el jefe que te odia. Suena como guión de película de terror. O de comedia romántica, bromeó Paola, aunque la idea le pareció tan absurda que se echó a reír. Imagíname a mí y a ese hombre en algún tipo de romance. Sería más fácil que el sol saliera por el oeste. Nunca digas nunca, respondió Carmela con una sonrisa misteriosa. Lo digo en serio, nunca. En ninguna realidad alternativa eso pasaría. Paola cerró la maleta con determinación. Él piensa que soy incompetente. Yo lo encuentro insoportable. Fin de la historia. Pero mientras se acostaba esa noche, Paola no podía dejar de pensar en el viaje. 5 días podían cambiar muchas cosas. Para bien o para mal aún no lo sabía. Solo sabía que el lunes llegaría demasiado pronto, y estaría atrapada en un avión con Octavio Gallardo, volando directo hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, Paola llegó al aeropuerto 40 minutos antes, cargando su pequeña maleta y una taza de café que necesitaba desesperadamente. Octavio ya estaba esperando en la puerta de embarque, tecleando furiosamente en su celular con una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar del universo. «Buenos días», saludó Paola, sentándose 2 asientos más allá de él. Fue toda la respuesta que recibió, sin que él apartara los ojos de la pantalla. «¡Qué conversación tan animada!», murmuró Paola para sí misma. «No puedo esperar por los próximos 5 días». El vuelo fue tranquilo, sobre todo porque Octavio pasó las 2 horas enteras trabajando en la computadora portátil, y Paola fingió dormir para no tener que hablar. Cuando aterrizaron en Guadalajara, el calor los golpeó como una pared sólida en cuanto salieron del terminal con aire acondicionado. Un chofer los esperaba con un cartel discreto. Durante el trayecto al hotel, Paola observó la ciudad por la ventana. Guadalajara era vibrante, llena de colores y movimiento, tan distinta de la atmósfera corporativa fría a la que se había acostumbrado. El hotel era elegante, pero sin exagerar. Al hacer el registro, la recepcionista les sonrió amablemente. «Señor Gallardo, señora Vallejo, sus habitaciones están en el 10º piso, habitaciones 1001 y 1002, una junto a la otra». «Por supuesto», murmuró Paola tomando la llave. «¿Por qué estar en pisos distintos? Eso sería demasiado conveniente». En el elevador, el silencio era tan pesado que Paola sintió la necesidad de romperlo. «Entonces, ¿cuál es el plan para hoy?» «Reunión con la directiva local a las 3 de la tarde», respondió Octavio mecánicamente. «Cena con los gerentes a las 7. Mañana visitaremos la planta de producción y después las oficinas administrativas». «¿Eres siempre tan emocionante o estás haciendo un esfuerzo extra por mí?» Octavio la miró de reojo. «No estamos aquí para hacer turismo, señorita Vallejo. Estamos trabajando». «Lo sé, pero también sé que se puede trabajar sin parecer que estamos yendo a un funeral», dijo Paola, saliendo del elevador cuando las puertas se abrieron. «Nos vemos a las 3 entonces». Entró en su habitación y cerró la puerta, recargándose en ella con un suspiro. 5 días. Podría sobrevivir 5 días. La reunión de la tarde fue sorprendentemente productiva. El equipo de Guadalajara era competente y acogedor, y Paola se sintió genuinamente interesada en los desafíos que enfrentaban. El director local, un hombre carismático llamado Esteban Ruiz, parecía especialmente entusiasmado con sus propuestas sobre desarrollo de equipos. «Por fin alguien de la matriz que entiende que los empleados no son máquinas», exclamó, golpeando la mesa con entusiasmo. «Señorita Vallejo, usted es un soplo de aire fresco».
Paola notó que Octavio apretaba la mandíbula del otro lado de la mesa, pero no dijo nada. Durante la cena con los gerentes el ambiente era más relajado. La gente reía, contaba anécdotas, compartía desafíos. Paola se sentía en su elemento, hablando de soluciones prácticas y escuchando las preocupaciones reales de los trabajadores. Octavio, por el contrario, permanecía formal y distante, respondiendo preguntas de manera técnica y objetiva. Era como si hubiera construido un muro invisible entre él y todos los demás. «¿Su jefe siempre es así?», le susurró una de las gerentes llamada Dolores mientras Octavio conversaba con Esteban. «¿Así cómo?», preguntó Paola, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Tan rígido. Parece que se tragó un gancho de ropa». Paola tuvo que taparse la boca para no reír demasiado fuerte. «Solo está enfocada en el trabajo, o se le olvidó cómo divertirse», replicó Dolores con un guiño. Cuando regresaron al hotel esa noche, Paola y Octavio entraron al elevador en silencio. Solo cuando estaban a punto de llegar al 10º piso, Paola decidió arriesgarse. «El equipo de aquí es muy bueno», comentó con naturalidad. «Son competentes», respondió Octavio, manteniendo la vista fija en los números que subían en el panel. «Esteban parece un líder nato. La gente claramente confía en él. Es eficiente». Paola puso los ojos en blanco. «¿Solo sabes comunicarte en monosílabos corporativos?». Octavio finalmente la miró. «Prefiero la eficiencia a la charla innecesaria. Hablar con los compañeros de trabajo no es charla. Es construir relaciones, crear confianza, conocer a las personas con las que trabajas». «Sé quiénes son», respondió Octavio. «Conozco los reportes de desempeño de cada uno. Eso es suficiente». «Los reportes no cuentan toda la historia», insistió Paola mientras las puertas del elevador se abrían. «Los números no muestran motivaciones, preocupaciones ni sueños». «Los sueños no pagan salarios», dijo Octavio, saliendo del elevador. «Pero hacen que la gente quiera trabajar mejor», replicó Paola, siguiéndolo por el pasillo. «Empleados motivados son más productivos. Eso está en tus preciosos reportes, estoy segura». Octavio se detuvo frente a la puerta de su habitación, mirándola con esa expresión que Paola ya conocía bien. Era la mirada que ponía cuando no quería admitir que ella tenía razón. «Buenas noches, señorita Vallejo», dijo simplemente, entrando en su cuarto y cerrando la puerta. Paola se quedó allí un momento, mirando la puerta cerrada. «Buenas noches para ti también, señor Simpatía», murmuró, entrando a su propia habitación. Al día siguiente visitaron la planta de producción. Paola se puso el equipo de seguridad obligatorio: casco, gafas protectoras, zapatos reforzados, y siguió a Esteban por la línea de producción. Octavio caminaba unos pasos detrás, observando todo con mirada crítica. Los trabajadores parecían tensos ante la presencia del presidente ejecutivo, pero cuando Paola empezó a hacerles preguntas sobre su trabajo, los retos que enfrentaban y sus sugerencias para mejorar, poco a poco comenzaron a relajarse. «¿De verdad quiere escuchar lo que tenemos que decir?», preguntó un operador llamado Vicente, sorprendido. «Claro que sí», respondió Paola con sinceridad. «Ustedes son quienes hacen que todo funcione aquí. Sus opiniones son muy importantes». Vicente miró a Octavio y luego de vuelta a Paola, claramente no acostumbrado a ese tipo de actitud por parte de la dirección. Durante las siguientes horas, Paola habló con decenas de empleados, tomando notas, haciendo preguntas y entendiendo el flujo de trabajo de una manera que ningún reporte podía mostrar. Octavio observaba todo en silencio, y Paola no lograba descifrar lo que él estaba pensando. Cuando se detuvieron para almorzar en una sala reservada, Octavio finalmente habló. «Estás perdiendo tiempo hablando con cada persona individualmente. Podríamos haber terminado la visita en la mitad del tiempo». «No es una pérdida de tiempo», respondió Paola, mordiendo un sándwich. «Para eso vine, para entender a las personas. Tenemos datos sobre productividad, eficiencia y tasas de error. Eso es más confiable que las opiniones subjetivas de los empleados». «Los datos muestran lo que está pasando», explicó Paola con paciencia. «Las conversaciones muestran por qué está pasando. Y entender el por qué es la única manera de resolver los problemas de verdad». Octavio no respondió, solo siguió comiendo en silencio. Pero Paola notó que por la tarde empezó a prestar más atención a las conversaciones que ella tenía con los trabajadores. No participaba, pero escuchaba. El tercer día algo cambió. Estaban en una reunión con el Departamento de Recursos Humanos local cuando surgió un problema complejo sobre la rotación de personal en un área específica.
Los números eran alarmantes, pero nadie parecía saber exactamente por qué. Paola estaba a punto de sugerir una serie de entrevistas individuales cuando Octavio se inclinó hacia adelante. «Visitamos esa área ayer», dijo, y había algo diferente en su tono. «Hablé brevemente con algunos operadores. Mencionaron problemas con el supervisor inmediato. Tal vez deberíamos investigar el liderazgo de esa zona en particular». Todos en la sala lo miraron sorprendidos. Paola también, aunque por un motivo distinto. Octavio realmente había escuchado las conversaciones que ella tuvo, y más aún, había sacado conclusiones de ellas. «Es una excelente observación», dijo Esteban, asintiendo. «Organizaré entrevistas individuales con el equipo de esa área». Después de la reunión, mientras caminaban de regreso al auto, Paula no pudo resistirse. «¿Escuchaste a los empleados ayer? No estaba sordo», respondió Octavio secamente. «No, de verdad escuchaste, y usaste lo que dijeron para resolver un problema». Octavio se detuvo y la miró. «No conviertas esto en algún tipo de victoria personal tuya, señorita Vallejo». «No estoy transformando nada», sonrió Paola. «Solo me pareció interesante, eso es todo». Entró al auto dejando a Octavio parado afuera por un momento. Cuando él finalmente subió, tenía una expresión pensativa en el rostro que Paola nunca le había visto antes. Tal vez, solo tal vez, esos 5 días no fueran una pérdida total. Al día siguiente, Paola despertó con un mensaje de Esteban en su celular. La agenda del día había cambiado. Se había programado una reunión de emergencia a las 9 de la mañana por una crisis de comunicación interna que estaba afectando la productividad. Cuando llegó a la sala de conferencias, Octavio ya estaba allí, revisando documentos con esa concentración intensa que ella empezaba a reconocer. Levantó la vista cuando ella entró. «La situación es más seria de lo que pensábamos», dijo sin rodeos. «Los empleados del turno de noche y del turno de día no se están comunicando adecuadamente. Se están perdiendo informaciones importantes durante la transición. Déjame adivinar». Paola se sentó y tomó una taza de café de la bandeja. «¿No existe un sistema formal de cambio de turno?» «Existe un formulario». Octavio mostró el documento. «Pero aparentemente nadie lo usa correctamente». Paola lo leyó rápidamente. El formulario era técnico, burocrático y completamente desconectado de la realidad práctica de los trabajadores. «Bueno, este formulario parece haber sido creado por alguien que nunca ha trabajado un solo día en una planta de producción. Fue creado por el Departamento de Eficiencia Operativa de la Matriz», respondió Octavio, con un tono algo defensivo. «Déjame reformular», dijo Paola, dejando el documento sobre la mesa. «Fue creado por alguien que se preocupaba más por el proceso que por las personas». Antes de que Octavio pudiera responder, Esteban entró con 3 supervisores de turno. Todos parecían cansados y frustrados. «El problema es simple», explicó uno de los supervisores, un hombre de mediana edad llamado Arturo. «Este formulario toma 15 minutos llenarlo al final de un turno de 12 horas. La gente quiere irse a casa, así que escriben cualquier cosa rápido o ni siquiera lo llenan. Y cuando no lo llenan, el siguiente turno no sabe qué pasó», añadió otra supervisora, una mujer llamada Leticia. «Máquinas que necesitaban mantenimiento siguen funcionando. Problemas que surgieron no se reportan. Es un caos». Paola miró a Octavio, esperando que defendiera el sistema existente. Pero en lugar de eso, él se inclinó hacia adelante y preguntó algo que la sorprendió. «¿Qué sugieren ustedes como solución?» Los 3 supervisores se miraron entre sí, sorprendidos. Claramente no estaban acostumbrados a que les preguntaran su opinión. «Bueno», empezó Arturo, dudando un poco. «Hablamos entre nosotros y pensamos que quizá un sistema más simple funcionaría mejor. Algo como un pizarrón grande donde cada equipo anote solo los puntos críticos. Rápido, visual, directo. Y tal vez una reunión de 5 minutos entre los líderes de cada turno», añadió Leticia. «Solo para asegurarnos de que nada importante se pierda». Paola observó cómo Octavio procesaba las sugerencias. A ella le parecían excelentes, prácticas y realistas, pero se preguntaba si él sería capaz de aceptar que la solución viniera de los propios empleados, y no de un consultor caro o de un sistema corporativo complejo. «Tiene sentido», dijo Octavio finalmente, y Paola tuvo que contenerse para no mostrar su sorpresa. «Implementen la propuesta como prueba durante 2 semanas. Si funciona, la extendemos a todos los sectores». Los supervisores salieron de la reunión visiblemente aliviados y animados. Cuando quedaron solos, Paola no pudo evitar comentarlo.
Acabas de aceptar una solución propuesta por los empleados sin discutir, cuestionar ni tratar de complicarla. Era una buena solución, respondió Octavio, guardando sus papeles. Sería una tontería rechazarla solo por orgullo. Vaya. Anota esta fecha en el calendario. Octavio Gallardo admitió que los empleados pueden tener buenas ideas. Él la miró con esa expresión entre irritación y algo que podía parecer diversión. No exageres, señorita Vallejo, no exagero. Solo estoy impresionada, sonrió Paola. 3 días en Guadalajara y ya escuchas a la gente. En el próximo, quién sabe, hasta sonríes. No apuestes a eso, respondió él, pero había una ligera sonrisa en las comisuras de sus labios. La tarde se dedicó a visitar las oficinas administrativas. Paola observó cómo Octavio interactuaba con los empleados de oficina de una forma distinta a como lo había hecho al inicio del viaje. Seguía siendo formal, seguía siendo directo, pero ahora hacía preguntas. Preguntas reales, no solo de protocolo. ¿Cómo manejas este volumen de trabajo?, preguntó a un asistente que administraba 3 departamentos distintos. Con mucho café y casi nada de sueño, respondió la mujer llamada Cristina con una risa cansada. Pero me las arreglo. Eso no es sostenible, dijo Octavio, y para sorpresa de Paola, había una genuina preocupación en su voz. ¿Por qué estás sola gestionando 3 áreas? Recortes de personal hace 6 meses, explicó Cristina. Despidieron a 3 personas y el trabajo de ellas se redistribuyó entre los que quedamos. Paola vio cómo la mandíbula de Octavio se tensaba. Sabía que esos recortes habían sido decisión suya, parte de su estrategia de reducción de costos. Anota eso, le dijo a Esteban, que los acompañaba. Necesitamos reevaluar la distribución del trabajo en el área administrativa. Cristina, tendrás ayuda antes de que termine el mes. Cristina parpadeó, claramente sorprendida. ¿En serio? En serio, confirmó Octavio. Cuando salieron del edificio administrativo, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y rosados. Esteban se había ido a resolver algunos asuntos, dejando a Paola y Octavio solos mientras esperaban al chofer. «¿Te diste cuenta de qué causó el problema de Cristina, verdad?», dijo Paola suavemente. «Lo sé», respondió Octavio mirando hacia el horizonte. «Yo aprobé esos recortes. Parecía lógico sobre el papel. 3 empleados haciendo trabajo redundante. Cortar y redistribuir ahorraría $200,000 al año. ¿Y cuánto costó en productividad, errores y estrés? Probablemente más de lo que ahorramos», admitió con una dureza en la voz que Paola reconoció como frustración consigo mismo. «Los números en el papel no mostraron el impacto real». «Los números nunca lo muestran», dijo Paola. «Por eso tenemos que venir a verlo con nuestros propios ojos. Hablar con la gente, entender el contexto». Octavio guardó silencio un momento, luego se volvió hacia ella. «Querías decir, te lo dije, ¿no es cierto?». «Muchísimo», admitió Paola con una sonrisa. «Pero voy a ser generosa y dejarlo pasar esta vez». «Qué amable de tu parte», respondió él, y esta vez definitivamente había una sonrisa, pequeña pero real. El chofer llegó y se dirigieron al hotel. Durante el trayecto, Octavio miraba por la ventana, claramente pensativo. «Pasé años tomando decisiones basadas solo en reportes», dijo de repente sin apartar la vista del cristal. «Números, gráficos, proyecciones. Parecía científico, objetivo, confiable». «Y lo era», respondió Paola, «hasta cierto punto. Hasta el punto en que olvidé que detrás de cada número hay una persona real, con una vida real, con problemas reales». Finalmente la miró. «Tenías razón en aquella primera discusión que tuvimos. Trato a los empleados como líneas en una hoja de cálculo». Paola no esperaba esa honestidad. Tenía razón. «Pero estás aprendiendo. Eso ya es algo. He aprendido más en estos 3 días aquí que en años de reportes», admitió. «Y eso me enfurece y me alegra al mismo tiempo». «¿Te enfurece por qué?». «Por haber tardado tanto en darme cuenta de lo obvio». «¿Y te alegra por qué?». Octavio dudó, como si las siguientes palabras le costaran salir. «Porque tú me obligaste a ver. No me dejaste seguir ciego». El auto se detuvo frente al hotel. Bajaron y caminaron juntos por el vestíbulo en un silencio que por primera vez desde que se conocían no era incómodo. En el elevador, Paola rompió el silencio. «Sabes, cuando don Rodrigo nos mandó a este viaje, pensé que sería un desastre total». «2 desastres andantes obligados a convivir», asintió Octavio. «La receta perfecta para el caos». «Pero no fue tan terrible», admitió Paola. «De hecho, fue hasta productivo». «Productivo», repitió Octavio, como probando la palabra. «Es una forma diplomática de decirlo. ¿Tienes una mejor sugerencia?».
Las puertas del elevador se abrieron en el 10º piso. Caminaron por el pasillo hasta sus habitaciones, uno al lado del otro. Revelador, dijo Octavio finalmente, deteniéndose frente a su puerta. Este viaje fue revelador. Para los dos, asintió Paola, deteniéndose frente a la suya. Se quedaron allí un momento, mirándose. Había algo distinto en el aire, un cambio sutil pero innegable. El muro que Octavio había construido a su alrededor, ahora tenía algunas grietas. Buenas noches, Paola, dijo él, y fue la primera vez que usó solo su nombre. Buenas noches, Octavio, respondió ella, haciendo lo mismo. Entraron en sus respectivas habitaciones, pero Paola se quedó apoyada contra la puerta un largo momento después de cerrarla. Algo había cambiado. No sabía exactamente qué ni cuánto, pero algo definitivamente era diferente. Y por primera vez desde que conoció a Octavio Gallardo, no estaba segura si eso la asustaba o la emocionaba. Tal vez un poco de ambas cosas. A la mañana siguiente, Paola despertó con la extraña sensación de haber olvidado algo importante. Revisó su celular y vio un mensaje de Octavio enviado a las 6:30 de la mañana. Reunión cancelada, emergencia en la matriz. Tenemos que regresar hoy. Paola se sentó en la cama, parpadeando ante la pantalla. Regresar hoy significaba que el viaje terminaba un día antes, y descubrió con cierta sorpresa que eso la decepcionaba. 2 horas después, estaba en el aeropuerto. El vuelo de regreso fue diferente al de ida. Octavio no pasó todo el tiempo pegado a su computadora portátil. En cambio, él y Paola revisaban juntos las notas del viaje, discutiendo implementaciones y próximos pasos. La idea del pizarrón para el cambio de turno podría funcionar en otras unidades, comentó Paola, marcando algo en su cuaderno. Siempre que lo adaptemos a cada realidad, asintió Octavio. Lo que funciona en Guadalajara puede no funcionar en Monterrey. Mira quién habla, reconociendo que diferentes contextos requieren diferentes soluciones, bromeó Paola. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Octavio Gallardo? Él rodó los ojos, pero había una sonrisa discreta en su rostro. No te acostumbres, sigo siendo perfectamente capaz de ser insoportable. De eso no tengo duda. Cuando aterrizaron y regresaron a la oficina central, la realidad los golpeó como un balde de agua fría. La emergencia era seria. Uno de los clientes más grandes de la empresa estaba amenazando con romper el contrato debido a problemas de calidad y atención. Don Rodrigo los recibió en su oficina con una expresión grave. La situación es crítica. Nos dan 2 semanas para presentar un plan de recuperación convincente o perderemos el contrato. Y si lo perdemos, otros clientes también empezarán a dudar. ¿Cuánto representa ese contrato?, preguntó Octavio, ya en modo ejecutivo. 23% de nuestros ingresos anuales, respondió don Rodrigo, y el número hizo que Paola tragara saliva. Durante los días siguientes, Paola y Octavio prácticamente vivieron en la oficina. Trabajaban hasta tarde, revisando procesos, identificando fallas, creando estrategias. El viaje a Guadalajara había cambiado algo entre ellos y ahora trabajaban como un verdadero equipo. El problema no es solo técnico, dijo Paola una de esas noches, esparciendo documentos sobre la mesa de conferencias. Mira esto. El cliente se queja de que nadie responde a sus preocupaciones a tiempo, que se sienten ignorados. Es un problema de comunicación, coincidió Octavio, revisando los correos de reclamos. No solo de producto. Exacto. Podemos tener el mejor producto del mundo, pero si el cliente se siente poco valorado, se irá igual. Pasaron toda la noche elaborando un plan que combinaba mejoras técnicas con una reestructuración completa del servicio al cliente. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando la sala de conferencias, ambos estaban agotados pero satisfechos. Creo que tenemos algo sólido aquí, dijo Octavio, revisando el documento final. Lo tenemos, asintió Paola, bebiendo lo que debía ser su 5º café de la noche. Ahora solo falta convencer al cliente. La presentación con el cliente estaba programada para el día siguiente. Paola estaba nerviosa. Aquello era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera hecho antes. El 23% de los ingresos de la empresa dependía de que lograran recuperar la confianza del cliente. Te va a ir bien, le dijo Octavio cuando la vio ensayando la presentación por 10ª vez. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Paola, deteniéndose a mitad de una diapositiva. Porque eres buena en lo que haces, respondió simplemente. Muy buena. Y sería un idiota si no lo reconociera. Paola se quedó sin palabras por un momento. Elogios de Octavio eran tan raros como la nieve en el desierto. Gracias, dijo al fin.
Eso significa mucho. La reunión con el cliente fue tensa desde el principio. Los representantes de la empresa llegaron con expresiones escépticas y los brazos cruzados. El presidente, un hombre llamado Humberto Vargas, dejó claro que no sería fácil convencerlos. «Tienen 15 minutos», dijo secamente. «Convénzanos de por qué no deberíamos llevar nuestro negocio a otro lugar». Octavio comenzó la presentación, hablando sobre las mejoras técnicas implementadas. Su parte fue precisa, objetiva y llena de datos. Pero Paola notó que no estaba funcionando. Los números eran buenos, pero faltaba algo. Cuando llegó su turno, Paola respiró hondo y cambió completamente el tono. «Señor Vargas, ¿puedo ser honesta con usted?», preguntó dejando el control remoto de las diapositivas. Humberto pareció sorprendido. «Por favor, nos equivocamos. No solo técnicamente, sino en algo mucho más fundamental. Los tratamos como un número de contrato en lugar de un socio. Cuando tenían preocupaciones, tardábamos en responder. Cuando pedían atención, ofrecíamos soluciones genéricas. Básicamente, fallamos en hacerlos sentir importantes». El silencio en la sala era absoluto. Por el rabillo del ojo, Paola vio a Octavio tenso, probablemente preguntándose si ella había perdido la cabeza al admitir errores tan abiertamente. «¿Y qué cambió?», preguntó Humberto, inclinándose hacia adelante. «Cambiamos», respondió Paola. «Aprendimos de la manera más difícil que las empresas están hechas de personas. Y las personas necesitan ser escuchadas, valoradas y respetadas. Así que estamos aquí no solo con mejoras técnicas, sino con una propuesta completa de verdadera colaboración. Queremos que tengan un gerente dedicado exclusivamente a su cuenta. Queremos reuniones mensuales donde puedan hablarnos directamente sobre cualquier preocupación. Queremos construir una relación de confianza, no solo un contrato». Humberto miró a sus colegas y luego de vuelta a Paola. «Eso es muy diferente de lo que esperábamos escuchar. Porque no vinimos aquí solo para salvar un contrato», continuó Paola. «Vinimos a reconocer que les fallamos y a prometer que lo haremos mejor. De verdad. No con palabras bonitas, sino con acciones concretas». La reunión, que debía durar 15 minutos, se extendió por más de una hora. Humberto y su equipo hicieron decenas de preguntas, pusieron a prueba cada promesa y cuestionaron cada compromiso. Pero al final había algo distinto en el aire. «Les daremos una oportunidad más», dijo finalmente Humberto, «pero los estaremos observando de cerca. Un solo error y se acaba». «Entendido», respondió Octavio, «y gracias por la confianza». Cuando salieron de la reunión, Paola sintió las piernas temblarle de alivio. Lo habían logrado. El contrato estaba a salvo. En el pasillo, lejos de miradas curiosas, Octavio se detuvo y la miró. «Eso fue arriesgado», dijo. «Lo sé. Admitiste todas nuestras fallas abiertamente. Podría haber salido mal». «Pero no salió mal», Paola sonrió cansada. «A veces la honestidad es la mejor estrategia». «Tú me enseñaste eso», dijo Octavio, y había algo en su voz que hizo que Paola lo mirara con más atención. «Me has enseñado muchas cosas». «Somos un equipo», respondió Paola. «Tú también me enseñaste. Sobre todo a no rendirme, incluso cuando todo parece imposible». Se quedaron allí un momento, mirándose. El pasillo estaba vacío, silencioso, excepto por el zumbido lejano del aire acondicionado. Había algo en el aire, una tensión diferente de la que siempre existía entre ellos. «Paola», empezó Octavio, pero fue interrumpido por Beatriz al doblar la esquina. «Ah, aquí están. Don Rodrigo quiere verlos de inmediato. Escuchó que la reunión fue un éxito». El momento se rompió. Octavio se apartó, volviendo a su postura profesional, y siguieron a Beatriz hasta la oficina de don Rodrigo. Pero Paola no podía dejar de pensar en lo que Octavio iba a decir, ni en la forma en que la había mirado en ese pasillo vacío. Algo definitivamente estaba cambiando. Y por primera vez, Paola no sabía si podría o si quería detenerlo. En las semanas siguientes trabajaron aún más cerca, implementando los cambios prometidos al cliente. Largas horas en la oficina, reuniones interminables, decisiones difíciles. Pero en algún punto, entre discusiones sobre estrategias y debates sobre prioridades, una conexión genuina comenzó a formarse. Ya no era solo respeto profesional, era algo más profundo, más complejo, más inquietante. Y ambos lo sabían, aunque ninguno tuviera el valor de hablar de ello, aún. 2 meses después del viaje a Guadalajara, la empresa estaba en una etapa completamente distinta. Los programas de Paola mostraban resultados impresionantes. La rotación había bajado un 29%,
Y hasta los accionistas más escépticos empezaban a admitir que invertir en las personas realmente funcionaba. Una mañana de viernes, Paola estaba en su oficina revisando reportes cuando Fernando entró con una expresión extraña. «Tienes que ver esto», dijo, entregándole una revista corporativa. Paola la tomó y leyó el titular. Transformación en Gallardo Enterprises, cómo una ex empleada doméstica revolucionó la gestión de una de las mayores empresas de México. «Ay, no», murmuró, sintiendo que el rostro se le encendía. «¿Quién autorizó este artículo?» «El Departamento de Comunicación», respondió Fernando. «Pensaron que sería buena publicidad, y técnicamente lo es. El reportaje es muy positivo». Paola leyó rápidamente. El artículo contaba toda la historia, desde la cena de gala hasta su ascenso dentro de la empresa. Estaba bien escrito, y era respetuoso. Pero había un problema. Mencionaba explícitamente la tensión inicial entre ella y Octavio, describiéndolos como la improbable dupla que transformó la enemistad en una colaboración productiva. «Octavio va a tener un ataque cuando vea esto», dijo Paola, dejando la revista sobre el escritorio. Demasiado tarde, apareció Gabriela en la puerta. «Ya lo vio, y está pidiendo que vayas a su oficina, ahora». Paola suspiró, levantándose. «Si no regreso en 20 minutos, manden un equipo de rescate». Cuando llegó a la oficina de Octavio, él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad hacia abajo. Tenía la revista en la mano. «¿La leíste?», preguntó sin volverse. «La leí», confirmó Paola, cerrando la puerta detrás de ella. «Mira, yo no autoricé ese artículo. El Departamento de Comunicación lo hizo por su cuenta». «No sé. Ya hablé con ellos», dijo Octavio finalmente, dándose la vuelta. Para sorpresa de Paola, no parecía furioso, solo pensativo. «El artículo no está equivocado. En realidad fuimos enemigos al principio». «Lo fuimos», asintió Paola, sentándose en una de las sillas. «Tú me considerabas una intrusa incompetente. Yo te consideraba un arrogante insoportable». «¿Y ahora?», preguntó Octavio, acercándose y sentándose a su lado, en lugar de quedarse detrás del escritorio como solía hacerlo. Paola dudó. Era una pregunta sencilla, pero con una respuesta tremendamente complicada. «Ahora creo que aprendiste a escuchar, a considerar otras perspectivas, a trabajar en equipo». «Eso fue muy diplomático», observó Octavio con una leve sonrisa. «Pero no fue lo que te pregunté». «Entonces, ¿qué me preguntaste exactamente?». Octavio guardó silencio por un momento, como si midiera sus palabras. «El artículo dice que transformamos la enemistad en una colaboración productiva. Es cierto, pero creo que también lo transformamos en algo más». El corazón de Paola se aceleró. «Octavio, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «En estos meses trabajando contigo he aprendido más sobre liderazgo, empatía y lo que realmente importa que en toda mi vida. Me has desafiado, me has confrontado, no me dejaste seguir siendo la peor versión de mí mismo. Y en algún momento, entre todo eso, La puerta se abrió de golpe y don Rodrigo entró, interrumpiendo el momento por lo que parecía ser la milésima vez. «Perdón por interrumpir», dijo, aunque no sonaba nada arrepentido, «pero tenemos una situación. La sucursal de Monterrey está teniendo problemas serios con el clima organizacional. Peleas entre departamentos, baja productividad, supervisores renunciando. Necesito que ustedes dos vayan allá a resolverlo». Paola y Octavio se miraron. Otro problema, otro viaje, otra oportunidad de trabajar juntos y, aparentemente, de ser interrumpidos cada vez que estaban a punto de tener una conversación importante. «¿Cuándo?», preguntó Octavio. «El lunes. Tomará al menos una semana, quizá 2». Después de que don Rodrigo se fue, Paola y Octavio permanecieron en silencio. El momento había pasado, la conversación interrumpida otra vez. «¿Ibas a decir algo?», dijo Paola finalmente. «No importa», respondió Octavio, levantándose y volviendo detrás del escritorio, reconstruyendo las barreras que había bajado unos minutos antes. «Tenemos que prepararnos para Monterrey». Paola sabía que debía insistir, pero algo la detuvo. Tal vez miedo. Tal vez el momento no era el adecuado. «De acuerdo. Monterrey. Empezaré a revisar los informes». Salió de la oficina con una sensación de frustración creciendo en el pecho. ¿Qué iba a decir Octavio? ¿Y por qué no tuvo el valor de hacer que terminara la frase? Durante el fin de semana, Paola no pudo dejar de pensar en la conversación interrumpida. Carmela notó su distracción. «Estás rara desde ayer», comentó comiendo cereal en el sofá. «¿Pasó algo en el trabajo?» «Octavio iba a decirme algo importante», admitió Paola, sentándose a su lado. «Pero lo interrumpieron. Otra vez. ¿Cuántas veces ha pasado ya?» 3.
No, 4 veces en las últimas semanas. Carmela se rió. Ustedes dos son como esos personajes de novela que nunca logran tener la conversación importante porque siempre aparece alguien en el peor momento. No somos una pareja, protestó Paola rápidamente. Todavía no, respondió Carmela con una sonrisa pícara. Pero te gusta, ¿verdad? Paola abrió la boca para negarlo, pero se detuvo. ¿Tenía sentido mentirle a Carmela? ¿O mentirse a sí misma? No lo sé. Tal vez. Es complicado. El amor siempre lo es. No es amor, corrigió Paola. Es respeto, admiración, compañerismo. Sigue engañándote. Te va a ir de maravilla, dijo Carmela, dándole una palmada en el hombro antes de irse, dejando a Paola sola con sus pensamientos confusos. El lunes, el viaje a Monterrey comenzó de forma extraña. Octavio estaba más callado que de costumbre, casi distante. En el vuelo trabajó en silencio, y Paola no sabía si debía intentar conversar o respetar su espacio. Cuando llegaron a la sucursal de Monterrey, el caos era evidente. El director local, un hombre estresado llamado Ignacio Campos, los recibió con una lista de problemas tan larga que necesitó 3 páginas para enumerarlos. El departamento de ventas no se habla con el de producción. El equipo de logística está en guerra con el financiero. Hemos tenido 5 renuncias solo este mes, explicó pasándose la mano por el cabello canoso. Es un desastre total. Paola y Octavio pasaron los siguientes días inmersos en reuniones, mediando conflictos, escuchando quejas, intentando entender en qué momento todo había salido mal. Era agotador y frustrante. Una noche, trabajando hasta tarde en la sala de conferencias del hotel, Paola finalmente explotó. Esto es ridículo. Son adultos profesionales peleando como niños de jardín de infancia. Paola arrojó la pluma sobre la mesa. El departamento de ventas culpa a producción por los retrasos. Producción culpa a finanzas por no aprobar inversiones. Finanzas culpa a ventas por hacer promesas imposibles. Es un círculo vicioso de culpas y nadie asume responsabilidad. Octavio la observó desde el otro lado de la mesa. Bienvenida a mi mundo de los últimos 5 años. Paola lo miró, sorprendida. ¿Cómo así? ¿Crees que Monterrey es un caso aislado? Octavio se recargó en la silla con expresión cansada. Guadalajara era igual. La matriz también. Todas las unidades lo son. Departamentos aislados, cada uno tirando hacia su lado, nadie pensando en la empresa como un todo. ¿Y nunca intentaste cambiar eso? Lo intenté a mi manera. Implementando procesos, creando métricas, estableciendo protocolos, rió sin humor. Pensaba que la estructura resolvería problemas humanos. ¡Qué error tan estúpido! Paola se sentó a su lado. No fue estúpido, fue limitado. Hiciste lo mejor que sabías con las herramientas que tenías. Y tú me diste herramientas nuevas, dijo Octavio mirándola. Me mostraste que una estructura sin humanidad es solo burocracia vacía. Se quedaron en silencio por un momento, el cansancio de la semana pesando sobre ambos. ¿Sabes qué necesitamos hacer aquí? Dijo Paola finalmente. Exactamente lo que hicimos en Guadalajara. Hacer que esta gente se vea como un equipo, no como tribus rivales. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Una sonrisa lenta se formó en el rostro de Paola. Tengo una idea. Pero vas a pensar que estoy completamente loca. Tus ideas locas suelen funcionar, respondió Octavio. Te escucho. Paola explicó su plan. Octavio escuchó con atención y cuando terminó estaba sonriendo de verdad. Tienes razón. Es completamente una locura. ¿Pero va a funcionar? Va a funcionar, asintió él. Y allí, en esa sala de conferencias del hotel en Monterrey, con pilas de reportes alrededor y café frío en las tazas, comenzaron a planear algo que cambiaría por completo la dinámica de la sucursal. Y tal vez, sin darse cuenta, también estaban cambiando la dinámica entre ellos. Al día siguiente, Paola y Octavio reunieron a todos los jefes de departamento en un salón grande. Las personas entraron con expresiones desconfiadas, sentándose en grupos claramente separados. Ventas por un lado, producción por otro, finanzas aislado en una esquina. Logística formando su propio territorio. Gracias a todos por venir, comenzó Paola de pie al frente. Sé que se están preguntando por qué los convocamos. Probablemente para decirnos que vamos a ser despedidos, murmuró alguien desde el fondo, provocando risas nerviosas. Nadie va a ser despedido, dijo Octavio con firmeza. Pero necesitamos hablar del elefante en la sala, o mejor dicho, de los varios elefantes peleando entre sí. Paola tuvo que contener la risa. Octavio realmente estaba intentando hacer una broma. El mundo sí que estaba cambiando. Están aquí porque esta sucursal se está destruyendo desde dentro, continuó Paola.
Y no es culpa de un solo departamento, es culpa de todos, incluyéndonos a nosotros, la dirección, por dejar que llegara a este punto. Los rostros en la sala mostraban sorpresa. Claramente no esperaban que la oficina central admitiera responsabilidad. Así que aquí está la propuesta, explicó Paola. Mañana, nadie trabajará en su departamento habitual. Ventas irá a producción, producción irá a finanzas, finanzas irá a logística, logística irá a ventas. Todos pasarán el día entero haciendo el trabajo de otro departamento. El silencio fue roto por una oleada de protestas. Esto es absurdo, yo no sé nada de producción. ¿Quieren que aprenda ventas en un día? Octavio levantó la mano, pidiendo silencio. No esperamos que dominen un área nueva en un día. Ese no es el objetivo. El objetivo es que comprendan lo que cada departamento enfrenta. Las presiones, los retos, las dificultades. Es fácil culpar a ventas por hacer promesas imposibles cuando nunca has intentado vender bajo metas agresivas, añadió Paola. Es fácil culpar a producción por retrasos cuando nunca has visto una planta trabajando con equipo viejo. Es fácil culpar a cualquiera cuando solo conoces tu propio lado de la historia. Una mujer del departamento de ventas, llamada Mónica, levantó la mano. ¿Y si esto no funciona? ¿Si solo empeora las cosas? Entonces al menos habremos intentado algo diferente, respondió Paola con sinceridad, porque lo que estamos haciendo ahora claramente no está funcionando. Al día siguiente, el caos fue absoluto. Pero era un caos productivo. Paola recorría los departamentos observando las reacciones. En la planta de producción, un gerente de ventas sudaba tratando de seguir el ritmo de la línea. ¿Cómo hacen esto todo el día? Ya me duele la espalda, exclamó. En el área de finanzas, un supervisor de producción estaba confundido con las hojas de presupuesto. Esperen, ¿tienen que aprobar cada pequeña compra? Eso toma horas. En logística, un analista financiero descubría lo complicado que era coordinar entregas. 3 camiones retrasados al mismo tiempo. ¿Cómo manejan esto? En ventas, una coordinadora de logística estaba al teléfono con un cliente difícil, y su expresión lo decía todo. Quiere descuento, plazo extendido y entrega express. Todo al mismo tiempo. Eso es imposible. Bienvenida a mi mundo, dijo Mónica, pasando junto a ella con una sonrisa amable. Octavio observaba todo al lado de Paola, tomando notas mentales. «Está funcionando», murmuró. «Sí», asintió Paola, viendo a un gerente de ventas y a un supervisor de producción conversando animadamente sobre cómo podrían coordinar mejor promesas y capacidad. Están empezando a verse como aliados en lugar de enemigos. Al final del día los reunieron a todos nuevamente. Las personas entraron cansadas, pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no se separaban automáticamente en grupos. Había mezcla, conversaciones cruzadas entre departamentos. Entonces, comenzó Paola, ¿qué aprendieron hoy? Hubo un momento de silencio, y luego Mónica levantó la mano. Aprendí que producción no se retrasa a propósito para molestarme. En realidad tiene limitaciones reales. Un supervisor de producción, llamado Julián, asintió. Y yo aprendí que ventas no promete lo imposible por malicia. La presión que sufren de los clientes es brutal. Uno por uno, los empleados comenzaron a compartir sus descubrimientos. Cómo cada departamento tenía sus propios retos. Cómo todos estaban intentando hacer lo mejor posible con los recursos que tenían. Cómo era mucho más fácil trabajar juntos que unos contra otros. Esa es la clave, dijo Octavio. Ustedes no son departamentos rivales. Son partes de un mismo organismo. Cuando ventas sufre, todos sufren. Cuando producción prospera, todos prosperan. Es hora de empezar a actuar como un equipo. En las semanas siguientes, la transformación en Monterrey fue notable. Los departamentos comenzaron a comunicarse de verdad. Ventas consultaba con producción antes de hacer promesas. Producción compartía sus limitaciones con anticipación. Finanzas aceleró las aprobaciones críticas. Logística integró sus sistemas con los demás. Paola y Octavio permanecieron en Monterrey 10 días más, asegurándose de que los cambios se consolidaran. Trabajaban lado a lado, complementándose de manera natural. Cuando Paola se volvía demasiado emocional, Octavio aportaba objetividad. Cuando Octavio se ponía demasiado rígido, Paola suavizaba la situación con empatía. Una noche, después de un día especialmente largo, estaban cenando en un restaurante pequeño cerca del hotel. Era la primera vez que comían juntos fuera de un contexto formal de trabajo. «¿Sabes?», dijo Paola mordiendo una tortilla. «Cuando don Rodrigo me ofreció ese puesto, pensé que duraría 3 meses como máximo». «¿Por qué?», preguntó Octavio,
genuinamente curioso. Porque tú claramente querías verme fracasar, respondió Paola con sinceridad, y tenías el poder para hacerme la vida imposible. Octavio guardó silencio por un momento, moviendo la comida en el plato. Tienes razón, quería que fracasaras, porque representabas todo lo que no entendía y no podía controlar. Y ahora representas todo lo que debía haber sido desde el principio, pero estaba demasiado ocupado siendo arrogante para darme cuenta. Paola dejó de masticar, sorprendida por su honestidad. Aquella noche en la cena de gala, continuó Octavio, cuando impresionaste a don Rodrigo y a todos en la mesa, me enfurecí. No porque hablaras demasiado, sino porque todo lo que dijiste tenía sentido. Y yo nunca había pensado de esa manera. Pensabas en números, dijo Paola con suavidad. No es un crimen, solo es limitado. Era más que limitado. Era cobarde, la miró fijamente. Es más fácil tratar a las personas como números. Así no tienes que enfrentar las complicaciones emocionales, las historias detrás de los datos, el peso de las decisiones que afectan vidas reales. Pero cambiaste, señaló Paola. Te vi en Guadalajara hablando con los empleados. Te vi en Monterrey escuchando de verdad. ¿Aprendiste? Tuve una maestra excelente, dijo Octavio, y había algo en su mirada que hizo que el corazón de Paola se acelerara. Una que no aceptaba mis tonterías y me obligaba a ser mejor, incluso cuando yo me resistía. Alguien tenía que hacerlo. Intentó mantener el tono ligero, pero era difícil con él mirándola de esa manera. Paola, comenzó Octavio, y ella reconoció ese tono. Era el mismo de cuando había intentado decirle algo importante en su oficina, antes de que don Rodrigo los interrumpiera. Necesito decirte algo, y esta vez, por favor, déjame terminar antes de que algo o alguien nos interrumpa. Paola asintió, incapaz de hablar. En los últimos meses, pusiste mi mundo de cabeza. Cuestionaste cada certeza que tenía, desafiaste cada decisión. Me obligaste a mirarme al espejo y ver a un hombre que no me gustaba mucho. Y sí, al principio te odié por eso. Hice una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Pero en algún momento entre Guadalajara y Monterrey, entre discusiones y proyectos, entre todas las veces que me enfrentaste y todas las veces que trabajamos juntos, algo cambió. Dejaste de ser la persona que me irritaba para convertirte en la persona que más respeto. Y después, te convertiste en la persona de la que me enamoré. El tenedor de Paola cayó en el plato con un ruido fuerte. Lo miró con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Tú? ¿Qué dijiste?», alcanzó a decir. «Me enamoré de ti», repitió Octavio, y su voz ahora era firme, decidida. «Y sé que esto complica todo. Sé que trabajamos juntos. Sé que nuestra historia comenzó de la peor manera. Sé que fui horrible contigo. Pero ya no puedo fingir que lo que siento es solo respeto profesional». Paola abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. 1000 pensamientos pasaban por su cabeza al mismo tiempo. «No tienes que decir nada ahora», continuó Octavio. «Solo necesitaba que lo supieras, porque me estaba matando guardarlo». «Octavio», Paola finalmente encontró la voz. «Yo». El teléfono de él sonó. Fuerte, insistente. Ambos miraron el aparato sobre la mesa como si fuera una bomba. «No contestes», dijo Paola rápidamente. Pero Octavio ya había visto el nombre en la pantalla. «Es don Rodrigo. A esta hora debe ser urgente». Contestó, y Paola observó cómo su expresión cambiaba de esperanzada a preocupada. «Entiendo. Sí, regresamos mañana mismo». «De acuerdo», colgó y la miró. «La oficina central está en crisis. Problemas serios con el consejo. Don Rodrigo nos necesita allá mañana temprano. La conversación, una vez más, tendría que esperar. Pero esta vez, al menos, las palabras ya habían sido dichas». A la mañana siguiente, el vuelo de regreso fue tenso y silencioso. Octavio trabajaba en la computadora, pero Paola notaba que miraba la misma pantalla desde hacía 15 minutos sin escribir nada. Ella fingía leer un informe, pero no lograba concentrarse en una sola palabra. Él había dicho que se enamoró de ella. Octavio Gallardo, el hombre que meses atrás la trataba como si fuera un mueble desechable, había confesado sus sentimientos. Y ella no había tenido oportunidad de responder. ¿Qué habría dicho? Paola ni siquiera sabía. Sus propios sentimientos eran un torbellino. Respeto, sí. Admiración, sin duda. Pero amor, le daba miedo admitir que tal vez, solo tal vez, también había cruzado esa línea en algún momento entre Guadalajara y Monterrey. Cuando aterrizaron y llegaron a la empresa, don Rodrigo los esperaba con una expresión grave que Paola nunca le había visto antes.
La situación es peor de lo que imaginaba, dijo, conduciéndolos a la sala de juntas. Algunos miembros del consejo están cuestionando todo el rumbo de la compañía. Quieren volver a las estrategias antiguas, recortes agresivos de costos, enfoque exclusivo en las ganancias a corto plazo, eliminación de los programas de desarrollo humano. Paola sintió el estómago apretarse. Pero los resultados son positivos. Todos los indicadores han mejorado. Ellos argumentan que los resultados podrían ser mejores si eliminamos los gastos innecesarios de los programas humanizados, explicó don Rodrigo. Y tienen cifras que respaldan su argumento. Cifras que ignoran por completo el impacto a largo plazo, dijo Octavio con voz dura. Quieren ganancias rápidas sin importarles la sostenibilidad de la empresa. Exactamente. Y liderados por el accionista mayoritario externo, Mauricio Solís, tienen suficiente poder de voto para imponer cambios drásticos, incluyendo, don Rodrigo dudó, reducir significativamente los poderes de Octavio como presidente ejecutivo y eliminar por completo el departamento de Paola. El silencio que siguió fue pesado. ¿Cuándo votan?, preguntó Paola. Reunión extraordinaria del consejo. Mañana a las 2 de la tarde. Eso nos deja menos de 24 horas, dijo Octavio, ya calculando mentalmente. ¿Para qué?, preguntó Paola. ¿Convencer a un grupo de accionistas que solo se interesa por el dinero de que valoren a las personas? No, la miró Octavio con determinación. Para demostrar que valorar a las personas genera más dinero, en el idioma que ellos entienden. Pasaron toda la noche trabajando. Paola recopiló todos los datos de las transformaciones en Guadalajara y Monterrey. Octavio cruzó esa información con los resultados financieros, proyecciones de crecimiento y análisis de mercado. Fernando, Gabriela y Beatriz se unieron a ellos, aportando estadísticas adicionales. Miren esto, dijo Gabriela, mostrando un gráfico. Después de implementar los programas en Guadalajara, la productividad aumentó 32%. 32. Eso se tradujo en un incremento de ingresos de 2.3 millones en 6 meses. Y Monterrey, añadió Fernando, desde que resolvimos los conflictos internos, la eficiencia operativa subió 28%. Los clientes están más satisfechos, se están cumpliendo los plazos, menos errores. Paola y Octavio prepararon una presentación contundente. Cada argumento humanista estaba respaldado por datos financieros sólidos. Cada inversión en personas se mostraba generando un retorno concreto en ganancias. Cuando salió el sol, tenían algo poderoso en sus manos. Esto puede funcionar, dijo Octavio, revisando las diapositivas por última vez. Tiene que funcionar, corrigió Paola, porque si no funciona, todo lo que construimos en estos meses se va a perder. Él la miró a través de la mesa llena de papeles y tazas de café vacías. Paola, sobre anoche. Después, lo interrumpió suavemente, salvemos la empresa primero. Luego hablamos de todo lo demás. ¿Lo prometes? Lo prometo. La reunión del consejo comenzó puntualmente a las 2 de la tarde. La sala estaba llena. Además de los miembros regulares, había accionistas externos, consultores financieros, incluso algunos abogados. Mauricio Solís, un hombre de unos 50 años, con traje carísimo y la expresión de alguien que no sonreía desde 1995, presidía la mesa con autoridad. Vayamos directo al punto, comenzó. Esta empresa está desperdiciando recursos en programas inútiles de bienestar y desarrollo personal. Proponemos eliminar esos gastos y reasignarlos a áreas que generen un retorno real. Con todo respeto, señor Solís, Octavio se levantó. ¿Puedo presentar datos que contradicen completamente esa afirmación? Mauricio pareció sorprendido. Claramente esperaba resistencia emocional, no argumentos basados en datos. Tienes 5 minutos, dijo, cruzando los brazos. Octavio y Paola se colocaron al frente de la sala. Ella controlaba la computadora mientras él hablaba. Una sincronía tan perfecta que parecía ensayada, pero era el resultado de meses de trabajo conjunto. Los números fueron implacables, gráficos que mostraban el aumento de productividad, tablas que demostraban la reducción de costos por rotación, proyecciones de crecimiento sostenible versus crecimiento artificial a corto plazo, comparaciones con competidores que habían optado por recortes y ahora estaban en declive. Guadalajara, explicó Octavio, invertimos $400,000 en programas para las personas. Retorno en 6 meses, 2.3 millones. Monterrey, inversión de $350,000. Retorno proyectado para el año, 3.1 millones. Paola tomó la palabra. Y esos números no incluyen los beneficios intangibles pero reales.
reputación de marca mejorada, mayor facilidad para atraer talento, clientes más satisfechos que se convierten en promotores de la empresa. Todo eso tiene valor financiero, aunque no aparezca de inmediato en una línea del balance. Mauricio escuchaba con una expresión cada vez más pensativa. Otros miembros del consejo tomaban notas, claramente impresionados. Además, continuó Octavio, las empresas que siguieron el camino que usted propone tienen un historial terrible. 23 compañías similares implementaron recortes agresivos en los últimos 5 años. 18 vieron caer sus ingresos el año siguiente. 12 entraron en proceso de recuperación. 5 quebraron por completo. ¿Quieren apostar el futuro de la empresa en una estrategia con 78% de tasa de fracaso?, preguntó Paola mirando directamente a Mauricio. ¿O prefieren continuar con un enfoque que está demostrando resultados concretos y sostenibles? La presentación terminó. El silencio en la sala era absoluto. Don Rodrigo fue el primero en hablar. Creo que los datos hablan por sí solos. Propongo mantener la dirección actual de la empresa, incluyendo todos los programas de desarrollo humano, bajo la supervisión de Octavio Gallardo como presidente ejecutivo y de Paola Vallejo como directora de desarrollo organizacional. Paola parpadeó. ¿Directora? Era un ascenso enorme. ¿Los que estén de acuerdo?, preguntó don Rodrigo. Las manos empezaron a levantarse. 1, 2, 5, 8. Incluso algunos accionistas que habían venido a apoyar a Mauricio votaron a favor. Mauricio Solís miró alrededor, vio que estaba perdiendo y con un suspiro de resignación levantó también la mano. Unanimidad, anunció don Rodrigo con una sonrisa. Propuesta aprobada. Cuando salieron de la reunión, Paola temblaba entre alivio y adrenalina. Lo habían logrado. La empresa estaba a salvo. Los programas continuarían, y ella ahora era directora. En el pasillo, lejos de los demás, Octavio la jaló hacia una sala vacía. «Lo logramos», dijo con pura alegría en la voz. «Lo logramos», repitió Paola, todavía procesando todo. Ahora la miró fijamente Octavio. «¿Puedo por fin terminar esa conversación que siempre se queda a la mitad?» Paola rió, nerviosa y emocionada a la vez. «Creo que sí. Aquí nadie puede interrumpirnos». «Te amo», dijo Octavio simplemente. «Y quiero saber si existe alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que tú sientas algo parecido por mí». Paola miró al hombre frente a ella. El mismo que meses atrás la había tratado como un adorno desechable, pero que había cambiado, aprendido, crecido, que la desafiaba intelectualmente, la respetaba profesionalmente y la miraba como si fuera la persona más importante del mundo. «Octavio», dijo suavemente, «pasé meses tratando de no enamorarme de ti, porque parecía una locura, porque nuestra historia comenzó muy mal, porque trabajar juntos ya era lo bastante complicado». Vio cómo la esperanza empezaba a desvanecerse en sus ojos y se apresuró a continuar. «Pero en algún punto, entre Guadalajara y Monterrey, entre discusiones y proyectos, entre todas las veces que me sorprendiste siendo mejor de lo que imaginaba, fracasé por completo en no enamorarme. Así que sí, Octavio, yo también te amo». Él la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar, y no le importó en lo más mínimo. «Esto va a complicar todo en el trabajo», murmuró ella contra su hombro. «Probablemente», asintió él. «Pero si pudimos transformar toda una empresa, creo que podemos manejar una relación». «Tienes razón». Se separaron, sonriendo como adolescentes, y regresaron al mundo real, donde las responsabilidades y los desafíos los esperaban. 3 años después, Paola estaba en el balcón del salón de eventos, observando a los invitados llegar. Llevaba un vestido color champaña, elegante y sencillo, exactamente como le gustaba. Carmela estaba a su lado, acomodando el velo por 10ª vez. «Deja de tocar eso», dijo Paola, apartándole las manos. «Está perfecto». «Estoy nerviosa», admitió Carmela. «Te vas a casar. ¿Recuerdas cuando decías que eso nunca pasaría en ninguna realidad alternativa?» «Recuerdo muy bien haber dicho esas tonterías», rió Paola. «Y también recuerdo estar completamente equivocada». Miró el salón decorado con flores blancas y doradas. Era elegante, pero sin exagerar, justo como ella y Octavio lo habían planeado. Nada de pompa innecesaria ni ostentación vacía, solo personas importantes para ellos celebrando un momento importante. Fernando apareció en la puerta. «¿La novia está lista?» «Porque el novio allá abajo se pone más nervioso cada minuto que pasa». «¿Octavio Gallardo nervioso?», bromeó Paola. «Eso tengo que verlo. Está repasando los votos por 5ª vez», rió Fernando. «Creo que tiene miedo de olvidarlos».
Paola bajó las escaleras con Carmela sosteniendo la pequeña cola del vestido. Cuando llegó a la entrada del salón, vio a Octavio esperándola en el altar, y su corazón latió con la misma fuerza de siempre al verlo. Él vestía un esmoquín impecable, pero fue la expresión en su rostro lo que le quitó el aliento. Amor puro, sin máscaras, sin defensas. Tan distinto al hombre arrogante que la había contratado como adorno años atrás. La música comenzó. Paola caminó por el pasillo, pasando junto a rostros conocidos. Don Rodrigo en la primera fila, sonriendo orgulloso. Beatriz, Fernando y Gabriela saludando emocionados. Esteban e Ignacio, que habían venido desde Guadalajara y Monterrey. Incluso Humberto Vargas, el cliente que casi rompió el contrato, estaba ahí con una sonrisa sincera. Y empleados. Tantos empleados. Personas cuyas vidas habían sido tocadas por los programas que Paola implementó, por los proyectos que ella y Octavio construyeron juntos. Cuando llegó al altar, Octavio extendió la mano y ella la tomó, sintiendo su calidez familiar. «Estás preciosa», susurró él. «Tú estás soportable», respondió con una sonrisa traviesa, y él soltó una risa baja. La ceremonia fue sencilla y significativa. Votos escritos por ellos mismos, sin fórmulas prefabricadas ni promesas vacías, solo verdades dichas en voz alta. «Paola», comenzó Octavio, sosteniendo sus manos, «entraste en mi vida como una tormenta y derrumbaste todos los muros que había construido a mi alrededor. Me obligaste a ver el mundo de otra manera, a verme de otra manera. Me enseñaste que liderar no es controlar, sino servir. Que la fuerza no es dureza, sino el valor de ser vulnerable. Y que el amor verdadero no sucede a pesar de las diferencias, sino por ellas». Respiró hondo, con los ojos brillando de emoción. «Prometo seguir aprendiendo de ti cada día. Prometo desafiarte como tú me desafías. Prometo construir contigo no por encima ni por debajo, sino a tu lado como socios iguales en todo. Y prometo no volver a tratarte nunca como un adorno decorativo». Risas llenaron el salón. Paola se secó una lágrima sonriendo. «Octavio», empezó ella con la voz firme a pesar de la emoción, «cuando nos conocimos pensé que eras el hombre más arrogante que había visto. Y tenía razón, lo eras». Más risas. Octavio sonrió. «Pero también eras un hombre capaz de cambiar, capaz de humildad, capaz de admitir errores y aprender de ellos. Me sorprendiste todos los días al elegir ser mejor de lo que fuiste el día anterior». Ella apretó sus manos. «Prometo seguir sorprendiéndote también. Prometo no dejarte acomodarte nunca. Siempre empujarte a ser la mejor versión de ti mismo. Prometo compartir todos los desafíos contigo, celebrar cada victoria a tu lado y construir una vida llena de propósito, risas y amor verdadero. Y prometo siempre recordarte que escuches a las personas». Intercambiaron los anillos, simples pero significativos, y cuando el celebrante los declaró marido y mujer, el beso fue recibido con aplausos y silbidos entusiastas. La fiesta fue exactamente como Paola la había imaginado. Música en vivo, comida deliciosa, gente feliz. En un momento, don Rodrigo pidió la palabra. «Quiero hacer un brindis», anunció, levantando la copa de champaña, «por la pareja más improbable y más perfecta que he conocido. Paola, entraste en nuestras vidas como una trabajadora temporal y te convertiste en el alma de esta empresa. Octavio, eras un líder solitario y aprendiste a liderar con el corazón. Juntos demostraron que la transformación es posible, que las personas importan más que los procesos y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Por los novios, resonó por todo el salón. Más tarde, mientras bailaban el vals principal, Octavio susurró al oído de Paola. «¿Sabes qué es lo gracioso? Que, si no hubieras sido un idiota arrogante aquella tarde y te hubiera contratado como acompañante desechable, nada de esto habría pasado». «Es verdad», asintió Paola. «A veces los peores comienzos llevan a los mejores finales. ¿Crees que dentro de 20 años contaremos esta historia y alguien la va a creer?» «Probablemente no», rió Paola. «Parece una película. Una muy buena película». Octavio la giró suavemente. «Con final feliz. El mejor tipo de final». Siguieron bailando. Rodeados de personas que amaban, en una empresa que habían transformado juntos, celebrando un amor que había nacido del conflicto y crecido en la cooperación. Paola Vallejo, la ex trabajadora doméstica que limpiaba la mansión de un millonario, ahora era Paola Gallardo, directora de desarrollo organizacional y esposa del presidente ejecutivo. Pero más importante que cualquier título, seguía siendo ella misma. Fuerte, inteligente, alegre y completamente amada. Y Octavio Gallardo, el millonario arrogante que trataba a las personas como números,
Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en ganancias o acciones, sino en vidas tocadas, personas valoradas y amor compartido. No tendrían hijos, pero tendrían proyectos, sueños, propósitos compartidos. Una empresa llena de gente a la que ayudaban a crecer, y se tendrían el uno al otro, siempre, por el resto de sus vidas. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se despidieron, Paola y Octavio se quedaron solos en el salón, casi vacío, de la mano, mirando todo a su alrededor. ¿Lista para la próxima aventura, señora Gallardo?, preguntó Octavio. Siempre, señor Gallardo, respondió Paola con una sonrisa. Siempre. Y juntos salieron del salón hacia el futuro que construirían lado a lado, como compañeros iguales, como mejores amigos, como amantes, y sobre todo, como dos personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban para sentirse completos. ¿Qué te pareció la historia de Paola y Octavio? Déjame tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.